Escondió su embarazo con una faja. ¿Qué podría salir mal? La respiración de Valeria era entrecortada. Apoyada en el lavabo de su pequeño baño, miró su reflejo en el espejo empañado. Su rostro pálido, sus ojeras profundas y el miedo en sus ojos le recordaban que el tiempo se agotaba. Ajustó la faja una vez más, conteniendo el abultado vientre que tanto se empeñaba en ocultar. Desde hacía meses, había llevado una doble vida. En público, era la mujer elegante y comprometida con Andrés, un exitoso empresario que tenía el mundo a sus pies. En privado, vivía con el temor de que su secreto fuera descubierto. Porque si Andrés se enteraba de que estaba embarazada, todo acabaría. El bebé que crecía dentro de ella no era de su prometido. Cerró los ojos con fuerza. Todo había comenzado una noche que jamás pudo borrar de su mente. Un error. Una decisión impulsiva que la había llevado a una encrucijada sin salida. Andrés nunca sabría la verdad. No podía saberla. Él la había elegido por su perfección, por su elegancia, por ser la mujer ideal para un futuro brillante a su lado. Un escándalo como este lo arruinaría todo. Por eso, Valeria tomó la decisión de ocultar su embarazo a cualquier costo. Pero su cuerpo la traicionaba. Las luces de la ciudad iluminaban la lujosa sala donde Andrés celebraba una reunión con socios importantes. Valeria, vestida con un elegante vestido negro, mantenía una sonrisa impecable, fingiendo que todo estaba en orden. Sentía la presión de la faja como un recordatorio constante de su engaño. De repente, una punzada la hizo estremecerse. Un dolor agudo recorrió su espalda y bajó hasta su vientre. Trató de disimularlo, respirando hondo. No podía alarmar a nadie. ¿Estás bien, amor?, preguntó Andrés, rodeando su cintura con un brazo. Sí, solo necesito un poco de aire. Se alejó con pasos inestables, sintiendo una opresión en el pecho. Al llegar al balcón, un mareo la obligó a sostenerse del barandal. Su visión se nubló y un vértigo la invadió. Entonces, lo sintió. Un líquido caliente corrió por sus piernas. Un escalofrío la recorrió. No podía ser. Miró a su alrededor. Nadie parecía haberlo notado. Pero ella lo sabía. El parto había comenzado. La ambulancia atravesó la ciudad a toda velocidad. Valeria apenas podía mantenerse consciente. Su cuerpo temblaba y su mente se debatía entre el pánico y el dolor insoportable. En el hospital, los médicos la recibieron de urgencia. «Está en trabajo de parto», gritó una enfermera. «¿Y cuántas semanas tiene?», preguntó un médico mientras preparaban todo. Valeria no respondió. No podía. Su garganta estaba seca y su cuerpo entero se estremecía. Las luces del quirófano la cegaron por un instante. Su mente estaba nublada, pero en medio del torbellino de voces y movimientos apresurados, solo una cosa resonaba en su cabeza: Andrés no debía enterarse. El dolor era insoportable. El sonido de los monitores retumbaba en sus oídos. Una voz le ordenó que empujara. No tenía fuerzas, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Con un último grito desgarrador, el bebé nació. Entonces, el silencio cayó sobre la sala. Los murmullos se detuvieron. Valeria, exhausta, intentó levantar la cabeza, pero la expresión de horror en los rostros de los médicos la congeló. ¿Qué pasa?», murmuró con la poca fuerza que le quedaba. Nadie le respondió. El doctor, que hasta entonces mantenía la compostura, palideció. Sus manos temblaban. Sus ojos, fijos en el bebé, reflejaban una incredulidad absoluta. Una enfermera dejó caer la bandeja con instrumentos quirúrgicos. El sonido metálico rebotó en las paredes frías del quirófano, pero Valeria solo podía concentrarse en el bebé. «Pásenmelo, déjenme verlo», rogó, con la voz entrecortada. Pero el médico no se movió. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó al suelo, inconsciente. Valeria sintió que su corazón se detenía. Los gritos de las enfermeras llenaron la sala. Médicos corrieron a auxiliar al doctor desmayado, pero ella no podía pensar en nada más. «Díganme qué pasa con mi hijo»,
Nadie respondía. Nadie parecía saber qué hacer. Entonces, lo escuchó. Un llanto. Pero no era un llanto común. Era un sonido que helaba la sangre. Valeria, con las pocas fuerzas que le quedaban, giró la cabeza hacia la cuna donde habían colocado a su bebé. Y en cuanto lo vio, un grito desgarrador salió de su garganta. El sonido agudo del monitor cardíaco llenaba la habitación, cada bit perforando el aire como una advertencia silenciosa. Valeria parpadeó varias veces, tratando de enfocar la mirada. Sentía el cuerpo entumecido, pero lo que realmente la paralizaba era la expresión de horror en los rostros de los médicos y enfermeras. «Díganme qué está pasando», exigió con voz temblorosa, sintiendo una oleada de angustia. Nadie respondió de inmediato. Solo miradas furtivas, susurros entrecortados, como si ninguno de ellos pudiera procesar lo que acababan de presenciar. Finalmente, una enfermera se acercó con su bebé envuelto en una manta azul. Pero antes de entregárselo, titubeó. «Señora, hay algo que usted debe ver», susurró, con la voz quebrada. El corazón de Valeria latió con fuerza contra su pecho. Extendió las manos, ignorando el miedo que le oprimía el pecho. Tomó a su bebé con delicadeza, sintiendo su calor, y entonces, lo miró. El aire abandonó sus pulmones de golpe. El tiempo se detuvo. Los ojos de Valeria se clavaron en el rostro de su hijo y un escalofrío le recorrió la espalda. El bebé que sostenía en sus brazos no se parecía a ella. Sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían cristalinos, reflejando la luz con un brillo imposible. Su piel era demasiado pálida, casi translúcida. Y había algo en su expresión, algo inquietante. El horror la envolvió como una sombra. «¿Por qué?», susurró, su mente negándose a aceptar lo que veía. El doctor, que había colapsado minutos antes, ya estaba consciente. Sin embargo, aún lucía pálido y con la respiración entrecortada. «Esto es médicamente imposible», murmuró, frotándose las sienes con incredulidad. Valeria sintió que su estómago se encogía. Ella conocía al padre biológico de su bebé. Y él no tenía esos rasgos. Ni en sus peores pesadillas imaginó que algo así podía suceder. «Oh no, esto no puede estar pasando», balbuceó, apretando al bebé contra su pecho. Y entonces, un recuerdo helado atravesó su mente. Aquella noche. El momento exacto en que todo cambió. Su cuerpo se tensó mientras imágenes fragmentadas regresaban a su memoria. Un hombre en la penumbra, un encuentro que había intentado borrar de su mente. La sensación extraña que recorrió su piel cuando él la tocó. Y, de repente, la verdad cayó sobre ella como una tormenta. Su bebé no era un bebé común. «Hagan pruebas inmediatamente», ordenó el médico, rompiendo el silencio sepulcral. Valeria vio con horror cómo le arrebataban a su hijo de los brazos. «No. No se lo lleven», y gritó, forcejeando con una enfermera. «Y necesitamos examinarlo», respondió el doctor con firmeza. Valeria quiso resistirse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Solo pudo ver cómo el bebé era llevado por el pasillo, su llanto desvaneciéndose hasta perderse en la distancia. Y entonces, el miedo se instaló en su pecho como una garra. Si Andrés se enteraba, si alguien descubría la verdad sobre su bebé, toda su vida se vendría abajo. Horas después, la puerta se abrió y el médico entró, sosteniendo un sobre en sus manos. Su expresión era grave, demasiado seria. «Señora Valeria, tenemos los resultados». El corazón de Valeria se aceleró. El médico tomó aire antes de continuar. «Lo que encontramos es algo que nunca habíamos visto antes». Abrió el sobre, revisó el informe y luego la miró con una mezcla de asombro y precaución. Y el ADN del bebé no coincide con ningún patrón genético humano conocido. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Qué significa eso?», preguntó con voz entrecortada. El médico apretó el sobre con nerviosismo antes de responder. «Significa que su hijo no tiene un padre humano». El aire abandonó los pulmones de Valeria. Parpadeó varias veces, tratando de entender lo que acababa de escuchar. «No, eso no puede ser verdad»,
susurró, sintiendo su pecho subir y bajar con respiraciones frenéticas. El médico bajó la mirada. Los rasgos físicos del bebé y los análisis realizados indican que su estructura genética tiene anomalías que no coinciden con ningún humano registrado. Las manos de Valeria temblaron al aferrarse a las sábanas de la cama. ¿Qué está diciendo? El doctor cerró el sobre y la miró fijamente. Lo que le estoy diciendo, señora Valeria, es que su hijo no es completamente humano. Silencio. El mundo de Valeria se desplomó. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió un terror real. Valeria sintió que el aire se volvía denso, como si de repente la habitación estuviera cerrándose sobre ella. No puede ser, murmuró, su voz apenas un susurro. Pero la expresión del doctor no dejaba espacio para dudas. Su mirada era la de un hombre que había visto algo imposible, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la ciencia. Estamos reexaminando las pruebas, pero los resultados son claros, continuó el médico. Su hijo tiene una estructura genética que no corresponde a la de ningún ser humano conocido. El estómago de Valeria se contrajo en un nudo doloroso. La imagen de su bebé, con esos ojos azules imposibles y su piel pálida, seguía grabada en su mente. «Que esto es un error», exclamó, con las manos temblorosas. «Mi hijo es normal». El doctor suspiró y le extendió una carpeta con los análisis. «Entiendo que esto es difícil de aceptar, pero los hechos están aquí». Valeria la tomó con dedos temblorosos. Al abrirla, sus ojos recorrieron rápidamente los resultados. No entendía mucho de términos médicos, pero una frase se destacó entre todas las demás: anomalías genéticas no identificadas. El miedo se convirtió en un torrente que la ahogaba. La puerta se abrió de golpe, y Andrés irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. «Valeria», exclamó, corriendo hacia ella. «¿Qué está pasando?» «Me dijeron que el bebé». Sus palabras se detuvieron al ver la expresión del médico. «Señor Andrés, es mejor que se siente», le sugirió el doctor. Andrés ignoró la indicación y miró a Valeria con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto? ¿Por qué no puedo ver a mi hijo?» Valeria apretó la carpeta contra su pecho. No sabía qué decir. Si le contaba la verdad, ¿la creería? Pero antes de que pudiera responder, la voz del médico rompió el silencio. «Señor Andrés, hay algo que debe saber». Andrés giró la cabeza lentamente, sus ojos oscuros reflejando desconfianza. «¿De qué está hablando?» El médico tragó saliva. «Su hijo presenta anomalías genéticas que no coinciden con ningún humano registrado». Andrés soltó una carcajada incrédula. «¿Qué clase de broma es esta?» «No es una broma, señor». Andrés giró la cabeza bruscamente hacia Valeria. «Dime que esto es mentira». Las manos de Valeria temblaron. Yo no sé qué está pasando». Andrés se llevó las manos a la cabeza. Su respiración se aceleró. No puede ser». Entonces, la puerta se abrió de nuevo, y una enfermera entró corriendo con el rostro pálido. «Doctor, el bebé desapareció». El corazón de Valeria se detuvo. El caos estalló de inmediato. «¿Cómo que desapareció?», rugió Andrés, corriendo hacia la enfermera. «No sabemos qué pasó. Que el bebé estaba en la incubadora, y cuando regresamos, simplemente no estaba». El médico salió disparado de la habitación, seguido por Andrés y Valeria, quien apenas podía mantenerse en pie. Los pasillos del hospital eran un torbellino de enfermeras y guardias de seguridad corriendo en todas direcciones. «Busquen en todas partes», ordenó el doctor. Valeria apenas podía procesar lo que estaba pasando. Su bebé, su hijo, había desaparecido. «No puede ser», susurró, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Andrés se volteó hacia ella, su expresión llena de furia y miedo. «Y esto es tu culpa. Desde el principio algo no estaba bien con este embarazo». «¿Qué demonios hiciste?». Valeria sintió que su pecho se rompía en 1000 pedazos. «No digas eso», y gritó, con la voz quebrada. «Es nuestro hijo».
pero Andrés la miraba como si fuera una desconocida. «A nuestro hijo», susurró, su voz llena de amargura. «¿Cómo estás tan segura de eso?». La acusación cayó sobre Valeria como una daga. Las cámaras de seguridad del hospital fueron revisadas de inmediato. «Aquí está la grabación», y dijo un guardia, trayendo un monitor portátil. Todos se agruparon alrededor de la pantalla mientras la imagen se reproducía. El bebé estaba en la incubadora, tranquilo. Nada parecía fuera de lo normal. Pero de repente, la imagen parpadeó. Un corte de estática distorsionó la grabación por un par de segundos. Y cuando la imagen regresó, la incubadora estaba vacía. El bebé se había desvanecido en el aire. Un escalofrío recorrió la espalda de todos en la habitación. Esto no es posible», murmuró el doctor. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. «No, no puede ser», susurró, con las lágrimas cayendo por su rostro. Andrés miraba la pantalla con los puños apretados. «¿Qué clase de monstruo trajiste a este mundo?». Valeria lo miró con el alma destrozada. Y por primera vez en su vida, tuvo miedo de la verdad. El silencio en la sala era sepulcral. La grabación se había detenido en la imagen de la incubadora vacía, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese momento. «Esto no tiene sentido», murmuró el doctor, aún con la mirada clavada en la pantalla. Valeria sintió que las piernas le fallaban y se sostuvo del respaldo de una silla para no caer. Su hijo se había desvanecido sin dejar rastro. No había señales de forcejeo, ni de alguien entrando o saliendo de la habitación. «Esto es un truco», dijo Andrés, con los ojos inyectados en furia. «Alguien manipuló la grabación». «Señor, esto es una transmisión en vivo», respondió el guardia de seguridad con voz temblorosa. El aire se tornó aún más denso. «Y no puede ser», susurró Valeria, con las manos cubriéndose la boca. El hospital entero entró en estado de alerta. Las puertas fueron cerradas, los guardias revisaron cada rincón, y el personal se organizó en grupos de búsqueda. Valeria y Andrés fueron llevados a una sala de espera privada. «Tienen que encontrarlo», suplicó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. «Es mi hijo». El doctor la miró con compasión, pero su rostro estaba tenso. «Haremos todo lo posible». Se fue, dejándolos solos. El ambiente en la habitación era insoportable. Andrés caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos, mientras Valeria se abrazaba a sí misma, temblando. Finalmente, Andrés habló. «Necesito que me digas la verdad». Valeria lo miró con el corazón acelerado. «¿De qué estás hablando?». Él se inclinó sobre la mesa, acercándose a ella con una mirada fría. «Desde el inicio, este embarazo fue extraño. No querías que nadie supiera. Usabas esa maldita faja todos los días como si estuvieras escondiendo algo. Y ahora, el bebé desaparece como si nunca hubiera estado ahí». Las palabras de Andrés fueron como un golpe en el estómago. «¿Te estás insinuando que yo tuve algo que ver con esto?». «No lo sé», y gritó él, golpeando la mesa con el puño. «Pero lo que sí sé es que esto no es normal». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria. «Yo solo quería protegerlo». Andrés apretó los dientes. «¿Protegerlo de qué?». Valeria bajó la mirada. «De ellos». Andrés se quedó en silencio. «¿Ellos? ¿Quiénes?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era el doctor, con el rostro más pálido que nunca. «Señora Valeria», tragó saliva antes de continuar. «Tenemos algo que mostrarles». Los llevó a una pequeña oficina donde había un monitor de vigilancia encendido. No sabemos cómo explicarlo, pero el bebé fue captado en otra cámara del hospital. Valeria y Andrés se acercaron a la pantalla con el corazón en un puño. La imagen mostraba un pasillo oscuro, apenas iluminado por la luz intermitente de una lámpara defectuosa. Y ahí, en el centro del corredor, había una sombra. Era pequeña, pero su silueta era inconfundible. Valeria sintió que el aire se atascaba en su garganta. «¿Es mi hijo?».
El doctor asintió con una expresión tensa. Esto fue grabado hace 5 minutos. De repente, en la pantalla, la sombra del bebé pareció moverse. Pero lo más aterrador no fue eso. Cuando la luz parpadeó nuevamente, la silueta había crecido. Ahora no era un bebé. Era algo más grande. Algo que se levantaba sobre 2 piernas. El doctor pausó el video. Andrés dio un paso atrás. Que esto no es posible. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Muy mal. El hospital seguía en alerta. El personal se movía de un lado a otro, sin comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. Mientras tanto, en un rincón oscuro de los pasillos, una sombra se deslizó silenciosamente. La figura tenía la forma de un niño, pero su presencia era inquietante. Su piel, que alguna vez había sido suave y rosada, ahora parecía grisácea bajo la luz tenue. Sus ojos, antes inocentes, ahora brillaban con un resplandor imposible. Y en su rostro había una sonrisa. Valeria se aferró a Andrés con desesperación. Y tenemos que encontrarlo. Andrés la miró con el rostro desencajado. Y no sé si quiero encontrarlo. El doctor tragó saliva. Señora Valeria, su hijo, está aquí. Valeria se giró hacia la pantalla justo a tiempo para ver la última imagen captada. Una figura pequeña, de pie frente a una de las cámaras. Y luego, la pantalla se volvió negra. El pánico fue inmediato. Vamos a buscarlo ahora, exigió Valeria. El doctor asintió y tomó un radio. Equipos de búsqueda, diríjanse al sector 5. Andrés tomó a Valeria del brazo. No sabemos qué vamos a encontrar. Valeria se secó las lágrimas. No me importa. Sigue siendo mi hijo. Y con el corazón latiendo con furia, salió corriendo por los pasillos, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que jamás habría imaginado. Valeria corría por los pasillos del hospital, su respiración entrecortada y su corazón acelerado. Andrés la seguía de cerca, pero con un paso mucho más lento. Ambos sabían que algo no estaba bien, pero ninguno quería admitirlo en voz alta. Las luces parpadeaban y el pasillo parecía interminable, como si el hospital tuviera vida propia, engulléndolos poco a poco. Valeria, espera, gritó Andrés, alzando la voz para que ella lo escuchara. Pero ella no le hizo caso. Valeria no podía detenerse. Sentía que su hijo estaba cerca, que lo estaba perdiendo a cada segundo que pasaba, y todo lo que ella más quería era encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Lo único que tenía en mente era una imagen, su pequeño bebé, tan inocente y frágil, atrapado en ese lugar sombrío y desconocido. Mi hijo, susurró casi para sí misma, pero la desesperación llenaba sus palabras. Andrés intentó detenerla una vez más, pero Valeria ya estaba demasiado lejos. El sonido de sus pasos rápidos resonaba como un eco en los pasillos vacíos. Cada rincón del hospital parecía aún más oscuro de lo habitual. La luz, aunque presente, no lograba disipar la sensación de inquietud que invadía el lugar. De repente, Valeria se detuvo en seco. En una de las esquinas del pasillo, vio una sombra que la hizo estremecer. Era pequeña, muy pequeña, como la de un niño. Se movía lentamente, deslizándose entre la penumbra, casi como si flotara. Los ojos de Valeria se agrandaron, y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. «¡Mi bebé!», gritó con la voz quebrada, dando un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera acercarse, la sombra se desvaneció en el aire. Valeria dio un paso más y luego otro. La sombra desapareció en la oscuridad del pasillo, y por un segundo, pensó que se estaba volviendo loca. «¿Dónde estás?», preguntó, pero su voz solo se perdió en el eco del hospital. En ese momento, Andrés la alcanzó, jadeando, con la expresión preocupada. «No sigas, Valeria, esto no está bien». Pero Valeria lo ignoró. Sabía lo que había visto. Sabía que estaba más cerca de su hijo que nunca. Con los ojos brillando de determinación, se dirigió a una de las habitaciones cercanas,
La puerta estaba ligeramente entreabierta. Valeria, no, exclamó Andrés, tomándola del brazo, pero ella lo apartó con fuerza. déjame, Y dijo, su voz llena de desesperación. Entró en la habitación sin dudarlo. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una sala de almacenamiento, llena de estantes llenos de cajas y equipo médico. La habitación parecía vacía, pero había algo en el aire que no podía identificar, una tensión inexplicable. De repente, el silencio fue interrumpido por un leve susurro. ¿Bebé? Murmuró Valeria, con la voz quebrada. Poco a poco, comenzó a caminar entre los estantes, su mirada buscando a su hijo en cada rincón. El ambiente estaba cada vez más tenso, y sus pasos parecían resonar más fuerte que nunca. Andrés, a su lado, parecía indeciso, pero no podía dejarla sola. Y entonces, lo vio. Una figura pequeña, casi como un niño, se encontraba de espaldas a ellos. El aire se volvió denso, como si la habitación misma estuviera respirando. Valeria sintió una oleada de emociones encontradas, amor, miedo, desesperación. Se acercó lentamente, llamando a su hijo con la voz temblorosa. Mi amor. Soy mamá, ¿dónde estás? Pero la figura no se movió. Se quedó quieta, inmóvil, con la cabeza agachada. Hijo, insistió Valeria, al borde de las lágrimas. De repente, la figura giró rápidamente hacia ella. Y Valeria dio un grito ahogado. Lo que vio no era su bebé. Era algo completamente diferente. Su piel estaba grisácea, como si hubiera estado en el agua demasiado tiempo. Sus ojos, completamente negros, no reflejaban ni un ápice de humanidad. La boca de la criatura se estiraba en una sonrisa antinatural, demasiado amplia, que dejaba ver dientes afilados, desproporcionados. Valeria se quedó paralizada, incapaz de moverse. El miedo la invadió por completo, y sus piernas temblaron. Andrés la sujetó por los hombros, tratando de sacarla de allí, pero en ese momento, la criatura abrió la boca y emitió un sonido bajo, profundo, casi como un susurro. «Mamá», dijo la criatura con una voz que no pertenecía a un niño. Valeria retrocedió, con el corazón a punto de salirse de su pecho. Andrés, completamente aterrorizado, gritó. «¡Corre, Valeria!». Pero en cuanto ella dio un paso atrás, la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La habitación quedó en silencio absoluto. El sonido de las cajas cayendo a lo lejos fue lo único que rompió el silencio. Andrés arrastró a Valeria fuera de la sala, pero los ecos de esa criatura lo seguían, resonando en sus mentes. Nadie podía explicar lo que acababan de presenciar. Y lo peor era que sabían que no podían escapar. La criatura los estaba esperando. Valeria temblaba, aún con el corazón palpitando desbocado. Había algo en el aire, algo que no podía explicar. La sensación de estar siendo observada persistía, y su mente no podía dejar de pensar en aquella criatura. El recuerdo de su sonrisa retorcida, sus ojos oscuros como la noche, era algo que no podría olvidar jamás. Andrés estaba a su lado, sin aliento, pero con la misma expresión de desconcierto. Ambos sabían que algo mucho más grande que ellos se estaba desmoronando. ¿Qué fue eso, Valeria?, preguntó Andrés, con voz temblorosa. Valeria no pudo responder de inmediato. Sabía lo que había visto, pero no quería aceptarlo. Todo esto parecía sacado de una pesadilla. No lo sé, Andrés. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar a mi hijo. Respondió ella, su voz llena de determinación, aunque sus ojos reflejaban miedo. Andrés la observó un instante, buscando alguna respuesta lógica, pero no la encontró. En su lugar, solo sintió una creciente angustia. Sí, pero ¿dónde está? ¿Por qué no está con nosotros?, y preguntó él, casi en susurros. Valeria no respondió. Había algo más profundo en su interior que la movía a seguir adelante. Había algo dentro de ella que la empujaba a continuar la búsqueda, a pesar de la creciente oscuridad que los rodeaba. Ambos caminaron por los pasillos del hospital, pero ahora el lugar se sentía diferente.
Ya no eran solo las luces parpadeantes y el eco de sus pasos lo que les incomodaba. Había algo extraño en la atmósfera, como si el propio hospital hubiera dejado de ser un lugar de sanación y se hubiera convertido en algo oscuro y distorsionado. Cada habitación que pasaban parecía más vacía que la anterior, más silenciosa, como si todo estuviera en una pausa eterna. Las puertas, que antes parecían tener algo de vida, ahora se veían como umbrales hacia un abismo desconocido. Los pasillos, que deberían haberse sentido familiares, ahora parecían extenderse sin fin, como si la realidad misma estuviera cambiando. De repente, Valeria detuvo su paso. ¿Te escuchaste eso, verdad? Dijo, su voz bajando casi a un susurro. Andrés, al principio, no entendió a qué se refería. Sin embargo, en el instante en que miró su rostro, lo comprendió. Había algo allí, en la oscuridad. Un sonido, casi imperceptible, pero que hacía que la piel se erizara. ¿Qué fue eso?, preguntó él, ahora visiblemente tenso. Valeria miró hacia adelante, donde la sombra de una figura se recortaba en la luz tenue. Estaba parada, inmóvil, al final del pasillo. Es él. Es mi hijo. Y dijo Valeria, con una certeza que la sorprendió. Andrés la miró con incredulidad. La figura parecía tan lejana, casi como un espejismo, pero Valeria estaba segura de lo que veía. Con paso firme, comenzó a caminar hacia la sombra, sin importarle lo que pudiera encontrar. Valeria, espera. No lo hagas, gritó Andrés, pero ella no lo escuchó. La figura se movió lentamente, sin prisa, mientras Valeria avanzaba. Su respiración era pesada, y las piernas le temblaban. Cada paso parecía pesado, pero su determinación la impulsaba. Ya nada importaba más que encontrar a su hijo. Al llegar al final del pasillo, Valeria se detuvo. La figura aún estaba allí, quieta, observándola. Por un momento, todo se detuvo. El tiempo parecía haberse paralizado, y el aire se volvió denso. «Hijo», susurró Valeria, su voz llena de esperanza y miedo. Pero la figura no respondía. No se movía. Valeria dio un paso hacia adelante, y entonces, la figura giró hacia ella. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. Era él, su hijo. Pero algo no estaba bien. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera pasado por algo horrible. Sus ojos, vacíos de vida, la miraban fijamente, como si no la reconocieran. ¿Qué te pasó?, preguntó Valeria, casi a punto de quebrarse. El niño no respondió. En lugar de eso, la figura comenzó a moverse lentamente hacia ella, como si flotara en el aire. Valeria no pudo moverse. Su mente estaba en shock, incapaz de procesar lo que veía. Andrés, al ver que Valeria no reaccionaba, la tomó del brazo y la arrastró hacia atrás. «Valeria, tenemos que irnos ahora», exclamó, pero Valeria no podía apartar la mirada del niño. De repente, la figura comenzó a disolverse en el aire, como si fuera parte de la oscuridad misma. Valeria gritó, pero su voz fue tragada por la nada. Andrés la arrastró por el pasillo, sin saber a dónde iban. Sabía que debían salir de allí, pero Valeria no parecía escuchar. Estaba atrapada en algo más grande que ella misma, y Andrés solo podía observar, impotente, mientras la oscuridad los consumía poco a poco. Valeria ya no podía distinguir la realidad de la ilusión. Cada paso que daba parecía un eco vacío, y con cada giro en el pasillo, la sensación de ser observada se hacía más fuerte. Sus ojos estaban agotados, pero su mente seguía alerta, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Algo en ese lugar no estaba bien, algo más grande que ella misma la estaba consumiendo. «Andrés, necesitamos salir de aquí, ya», dijo con la voz temblorosa. Pero Andrés caminaba sin prestar atención a sus palabras. Su mirada era fija, vacía, y su paso parecía desorientado. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Valeria lo miraba con desesperación, tratando de encontrar al hombre que conocía, pero él ya no estaba allí. Algo había cambiado en él,
como si hubiera caído bajo el control de una fuerza invisible. Andrés. Y gritó ella, tomando su brazo con fuerza. Pero él no reaccionó. Valeria sentía que el aire se volvía denso, como si el hospital se estuviera cerrando a su alrededor. Las luces parpadeaban, creando sombras extrañas que se estiraban por las paredes. Cada rincón, cada puerta, parecía tener un secreto oculto, y Valeria sentía que se adentraba más en ese misterio oscuro sin poder hacer nada para detenerlo. De repente, Andrés se detuvo. Estaba mirando fijamente una puerta cerrada al final del pasillo. Valeria se acercó a él, pero en lugar de hablarle, él comenzó a caminar hacia la puerta sin decir palabra alguna. No, Andrés. Valeria lo siguió, pero su voz no parecía llegar a él. La puerta se abrió lentamente con un chirrido que resonó por todo el pasillo. Dentro, la oscuridad era absoluta. Valeria sintió que un frío helado la envolvía. Cuando entró, vio que la habitación estaba vacía, pero algo en el aire la hacía sentir como si no estuviera sola. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué estamos buscando aquí?, preguntó Valeria, pero Andrés no respondió. Al fondo, vio una mesa de operaciones con una gran pantalla de monitoreo. En la pantalla, se mostraba una imagen de ultrasonido, pero no era una imagen común. Era una imagen borrosa, distorsionada, que mostraba el rostro de un bebé, pero algo no encajaba. Los ojos de Valeria se agrandaron al ver la figura en la pantalla. No era el rostro de su hijo, pero algo de él estaba allí, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en el ultrasonido. Esto no está bien, dijo Valeria, dando un paso atrás, mientras su mente intentaba comprender lo que veía. Andrés, al parecer, no la escuchaba. Se acercó lentamente a la pantalla, mirando fijamente la imagen. Su expresión estaba vacía, como si hubiera caído en un trance. Valeria lo observó, con el temor creciendo en su pecho. Andrés, no. Y gritó ella, pero él no reaccionó. De repente, la imagen en la pantalla comenzó a cambiar. La figura en el ultrasonido se distorsionó aún más, tomando una forma monstruosa. Valeria sintió un nudo en el estómago. Lo que estaba viendo no era posible. Su mente intentaba procesarlo, pero las piezas no encajaban. Andrés, sin mirar a Valeria, comenzó a hablar en voz baja, sus palabras incomprensibles. Valeria trató de comprender lo que decía, pero el miedo la invadió por completo. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué. Que esto no puede ser real, musitó, casi sin aliento. De repente, la pantalla se apagó por completo, dejando la habitación en completa oscuridad. Valeria intentó encender la luz, pero nada funcionaba. El hospital, antes tan iluminado, ahora se había convertido en un lugar extraño, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Andrés, vámonos. Y gritó ella, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Andrés permaneció inmóvil, mirando al frente con la mirada perdida. De repente, las luces del pasillo comenzaron a parpadear de nuevo, y una figura apareció al fondo. Valeria la vio y sintió que su corazón se detuvo por un instante. Era un niño, pero no su hijo. La figura era distorsionada, con los ojos vacíos y una expresión que la hacía sentir que estaba viendo una pesadilla. El niño comenzó a caminar hacia ellos lentamente. ¿Qué es eso?, y dijo Valeria, sin poder creer lo que veía. Andrés, sin mostrar ninguna emoción, comenzó a caminar hacia la figura. Valeria intentó detenerlo, pero algo la impedía moverse. Estaba paralizada por el terror. El niño se acercó más y más, hasta que estuvo a solo unos metros de ellos. La oscuridad parecía envolverlo, y Valeria sintió que la temperatura en la habitación caía aún más. El niño la miró fijamente, y Valeria sintió como si su alma estuviera siendo absorbida por su mirada vacía. Andrés, no. No te acerques más. Y gritó Valeria, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de un fuerte zumbido que llenó el aire. De repente, todo quedó en silencio. La figura del niño desapareció en la oscuridad, y las luces se apagaron de nuevo. Valeria, sin poder soportar más, cayó de rodillas, llorando.
Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, y no sabía si podría soportarlo. El silencio era absoluto. El aire estaba tan pesado que Valeria sentía que no podía respirar. No lograba entender cómo había llegado hasta aquí, atrapada en un hospital que ahora parecía una prisión oscura. La figura del niño había desaparecido, pero su imagen seguía grabada en su mente. No era un niño común. Había algo antinatural en él, algo que iba más allá de la comprensión humana. Andrés, completamente inmóvil, seguía mirando al vacío. Ya no parecía ser el hombre por el que Valeria había sentido tanto amor. La conexión que alguna vez los unió había desaparecido, como si una fuerza oscura los hubiera arrancado el uno del otro. Ella sentía que algo mucho más grande que ellos estaba tomando el control de la situación. «Andrés, por favor», susurró ella, mientras se acercaba lentamente hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no sabía si era por miedo o por la desesperación que sentía al ver que la persona que amaba ya no estaba allí. De repente, Andrés se giró lentamente, sus ojos vacíos, perdidos, mirando fijamente a Valeria. No era su mirada. Había algo en su rostro que la aterraba, como si ya no estuviera en control de sus propios pensamientos y acciones. «Andrés, ¿qué está pasando?», preguntó Valeria, su voz quebrada por la angustia. Él no respondió. Simplemente dio un paso hacia ella, como si no la viera, como si estuviera caminando hacia una meta desconocida. Valeria retrocedió un paso, aterrada por la frialdad que emanaba de él. Nunca antes había visto a Andrés tan distante, tan ajeno a ella. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero algo dentro de ella seguía luchando. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse allí sin hacer nada, esperando que todo se resolviera por sí solo. Debía encontrar una salida, una explicación a todo lo que estaba ocurriendo. Con un esfuerzo sobrehumano, Valeria tomó el teléfono que había dejado en el suelo y marcó el número de emergencia. Alguien tenía que ayudarla. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que había sucedido. El sonido del teléfono marcando le pareció ensordecedor, como si estuviera pidiendo auxilio en un vacío que nunca recibiría respuesta. ¿De emergencias? La voz en el otro lado de la línea le pareció distante y fría, como si el mundo estuviera desmoronándose alrededor de ella. «Ayuda, por favor», Valeria logró decir entre sollozos. «Estoy atrapada aquí, algo está mal, todo está mal». Pero antes de que pudiera explicar más, la llamada se cortó. El teléfono quedó mudo en sus manos, como si una fuerza invisible hubiera impedido que recibiera ayuda. Valeria miró a su alrededor, desesperada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nadie la escuchaba? En ese momento, una risa tenue, casi inaudible, comenzó a llenar la habitación. No era una risa humana, sino algo extraño, casi demoníaco, que parecía provenir de todas partes. Valeria se estremeció y comenzó a caminar hacia la puerta con rapidez. Ya no podía quedarse allí ni un segundo más. Necesitaba encontrar a Andrés y salir de ese lugar, antes de que todo se desmoronara por completo. Cuando abrió la puerta, un frío intenso la envolvió. El hospital parecía haberse transformado en un laberinto, con pasillos interminables y puertas que se cerraban solas. El ruido de sus pasos resonaba en la oscuridad, pero no había nadie más. No había señales de vida, ni una sola alma que pudiera ofrecerle respuestas. Avanzó por los pasillos con determinación, pero cada vez que intentaba avanzar, sentía que algo la estaba siguiendo. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia, un poder oscuro, estaba al acecho, esperando que cometiera un error. Valeria sabía que no estaba sola. Algo la observaba. De repente, escuchó un sonido proveniente de una de las habitaciones cercanas. Era el llanto de un bebé. Valeria sintió que su corazón se detuvo por un momento. Ese llanto le resultaba familiar, pero no podía identificar de dónde venía. Corría sin pensarlo, siguiendo el sonido, hasta que llegó a una puerta entreabierta. Con cautela, la empujó, y lo que vio la dejó paralizada. En la cama, había un bebé, pero no era un bebé común. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, grandes y oscuros, la miraban fijamente, como si estuviera buscando algo en ella.
Valeria dio un paso atrás, pero al hacerlo, la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada en la oscuridad con el bebé. El llanto continuó, pero ahora sonaba más fuerte, más intenso, como si estuviera pidiendo ayuda. ¿Qué es esto?, susurró Valeria, con miedo en su voz. En ese momento, escuchó un ruido detrás de ella. Volteó rápidamente y vio a Andrés, de pie, con los ojos completamente vacíos. Él observaba en silencio, como si fuera parte de esa pesadilla que nunca podría despertar. El bebé dejó de llorar. El silencio llenó la habitación, y Valeria sintió que su alma se congelaba. Algo estaba cambiando en Andrés, algo que la aterraba aún más. Sabía que el final estaba cerca, pero no sabía si sería capaz de sobrevivir a lo que venía. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que parecía imposible respirar. Valeria observaba a Andrés, o lo que quedaba de él. Ya no era el hombre que había conocido, el hombre con el que había compartido risas, secretos y esperanzas. Ahora era solo una sombra, una figura vacía que se movía como si no tuviera voluntad propia. Los ojos de Andrés, antes tan cálidos, ahora reflejaban una oscuridad insondable, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Valeria se encontraba en un estado de shock absoluto. Había pasado por momentos aterradores, pero nada se comparaba a la sensación de estar frente a él en este estado. Era como si todo su mundo se hubiera desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. No solo su vida personal estaba en ruinas, sino que también el destino de la vida de su hijo estaba en juego. El bebé, ese ser tan extraño que parecía tener vida propia. ¿Qué era? ¿De dónde había salido? Mientras Valeria observaba a Andrés, tratando de encontrar alguna chispa de su ser, él se acercó lentamente hacia ella. No era un movimiento impulsivo, más bien, parecía que algo lo guiaba, como si un hilo invisible lo estuviera atando a una fuerza que él no comprendía. Cada paso que daba lo sentía más cerca del abismo, y ella, aunque temblaba de miedo, no podía apartar los ojos de él. Era como si su cuerpo le estuviera exigiendo que no lo dejara ir, que no lo perdiera, aunque sabía que ya lo había perdido de alguna manera. Andrés, su voz salió quebrada, pero consiguió articular las palabras. Él no respondió. Solo la miraba fijamente, su mirada vacía. La intensidad del momento hacía que Valeria se sintiera completamente impotente. El hombre que había amado, que había sido su todo, estaba desapareciendo ante sus ojos. Sin embargo, algo dentro de Valeria la mantenía firme. Sabía que no podía rendirse, no podía dejar que todo se derrumbara sin luchar. Lo que sea que hubiera poseído a Andrés, tenía que encontrar una forma de derrotarlo. No solo por él, sino también por el hijo que había traído al mundo. El bebé, ese ser que la miraba con ojos que parecían entender mucho más de lo que debería. No era normal, Valeria lo sabía. El hospital, la oscuridad, la extraña atmósfera, todo estaba conectado de alguna manera, y ella tenía que descubrir el qué. La desesperación la impulsó a buscar respuestas, pero las respuestas no llegaban. Todo parecía un rompecabezas imposible de resolver. Cada pista que encontraba solo la llevaba más profundo en el caos. Pero entonces, recordó. Recordó las palabras que le había dicho la anciana en el mercado antes de que todo comenzara. El mal nunca viene solo, siempre viene acompañado de algo que ni siquiera los ojos más sabios pueden ver, le había dicho con una mirada penetrante. En ese momento, Valeria pensó que tal vez esas palabras eran más que una advertencia. Quizá la anciana sabía más de lo que Valeria había imaginado. No puedo perderte, Andrés, exclamó Valeria, con una determinación que le sorprendió a ella misma. No le importaba lo que hubiera pasado, no le importaba que tan imposible pareciera la situación. Tenía que salvarlo a él y al bebé. Entonces, sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar. El suelo vibró bajo sus pies y las paredes resonaron con un sonido bajo y gutural, como si algo estuviera a punto de despertar. Valeria miró a su alrededor, buscando una explicación, pero todo estaba en sombras. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. No era un grito humano. Era algo más profundo, algo que venía de las entrañas de la tierra misma. Andrés cayó al suelo de rodillas, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando.
Su rostro se retorció en una expresión de dolor puro, como si estuviera luchando contra algo más grande que él. Valeria corrió hacia él, tratando de levantarlo, pero no podía. El cuerpo de Andrés era pesado, como si estuviera siendo consumido por algo que no podía comprender. La oscuridad a su alrededor aumentaba, envolviéndolos en una niebla espesa y fría. De repente, el bebé en la cama comenzó a moverse. Valeria lo miró, aterrada, mientras el niño comenzaba a levantarse, con sus ojos completamente negros, como si la oscuridad de su alma se hubiera apoderado de él. No era un bebé normal. Había algo antinatural en él, algo que iba más allá de la comprensión humana. El niño comenzó a caminar hacia ella, con pasos lentos pero decididos, como si estuviera buscando algo. Valeria dio un paso atrás, pero algo en su interior le decía que no podía huir. ¿Qué quieres?, gritó Valeria, su voz llena de desesperación. El bebé la miró fijamente, y por un momento, Valeria juró que escuchó una voz en su mente, una voz que no era humana. Era como si el niño estuviera hablando directamente a su alma, diciéndole cosas que no entendía, pero que de alguna manera sabía que eran terribles. En ese instante, Valeria entendió. El bebé no era el enemigo. El enemigo estaba dentro de Andrés. Algo lo había poseído, algo que lo había transformado en la sombra de lo que era. Y el bebé era la clave. De alguna manera, él tenía el poder de revertir lo que había sucedido, de salvar a Andrés y a ella misma. Con un impulso de valentía, Valeria tomó al bebé en sus brazos. Cuando lo hizo, el niño dejó de moverse, sus ojos dejaron de ser oscuros y volvieron a su color original, pero Valeria sabía que algo aún no estaba resuelto. La batalla apenas comenzaba. La oscuridad había tomado completamente el ambiente. La habitación donde Valeria se encontraba era un espacio que ya no parecía ser parte de la realidad que conocía. Había algo en el aire, una sensación pesada y opresiva que la envolvía. Se sentía como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera al borde de desaparecer, como si el destino la estuviera empujando hacia algo que no podía comprender. Valeria miró a Andrés, y por un momento, se sintió completamente perdida. La persona que había amado, el hombre con quien había compartido risas y sueños, ya no estaba allí. En su lugar, había una sombra, alguien que la miraba fijamente con unos ojos vacíos, como si estuviera bajo el control de algo mucho más grande que él. Las palabras no salían de su boca, solo un silencio helado que parecía envolverla más y más. El bebé, a su lado, comenzó a moverse inquieto en la cama. Era extraño, ya que, a pesar de su tamaño y su inocente apariencia, había algo inusual en su mirada. Los ojos del niño no reflejaban la inocencia propia de su edad. En su lugar, había una oscuridad profunda, como si él supiera cosas que Valeria no podía comprender. El bebé empezó a emitir un sonido bajo, casi como si susurrara algo, pero las palabras eran incomprensibles, como si un idioma antiguo fuera el que utilizaba. El temor se apoderó de Valeria. No solo porque el niño parecía estar completamente fuera de lugar, sino porque todo lo que estaba ocurriendo no parecía ser una simple coincidencia. La aparición de Andrés en ese estado, la naturaleza extraña del bebé, y la oscuridad que envolvía el lugar, todo estaba conectado de alguna manera, y ella temía que algo mucho más grande estuviera en juego. Algo que ni siquiera ella podría controlar. Andrés, al ver a Valeria, comenzó a dar pasos vacilantes hacia ella, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Su rostro no mostraba signos de conciencia, como si estuviera completamente desconectado de la realidad. El temor en sus ojos era palpable, pero no de una manera que Valeria pudiera comprender por completo. Él parecía estar luchando por algo dentro de sí, pero la batalla que libraba no era algo que él pudiera ganar solo. «Andrés», dijo Valeria, casi en un susurro. Su voz temblaba, pero su corazón latía con fuerza, impulsado por un instinto que le decía que debía luchar por él, por su vida, por el bebé que tenía en sus brazos. ¿Pero cómo? ¿Cómo luchar contra algo que ni siquiera sabía qué era? Fue en ese momento cuando un sonido escalofriante atravesó la habitación. Un crujido, profundo y resonante, como si algo estuviera rompiendo el espacio mismo. Valeria giró rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no vio nada más que la oscuridad. Una oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor,
una presencia que lo invadía todo, imparable. De repente, el bebé en sus brazos comenzó a respirar de manera más pesada, casi como si estuviera sintiendo la misma tensión que se había apoderado de la habitación. Con una mirada de desesperación, Valeria lo levantó en el aire, buscando una señal, algo que le indicara qué hacer. Fue entonces cuando el bebé comenzó a moverse, de una manera antinatural. Sus ojos, que hasta ese momento habían sido oscuros, comenzaron a iluminarse con una luz intensa, como si estuvieran reflejando todo el mal que rodeaba el lugar. El horror llenó el corazón de Valeria cuando escuchó el llanto del bebé. No era un llanto común. Era un sonido extraño, gutural, que parecía venir de un lugar muy lejano, pero al mismo tiempo, estaba tan cerca que podía sentirlo en sus huesos. El bebé comenzó a convulsionar en sus brazos, como si estuviera siendo poseído por algo que no era de este mundo. El ambiente se volvió más tenso, más pesado, hasta que Valeria sintió que ya no podía respirar. Todo lo que había creído saber, todo lo que había creído comprender sobre el mundo, estaba desmoronándose frente a sus ojos. No sabía qué hacer. No sabía cómo salvarlos a todos. Andrés, sin embargo, cayó de rodillas, una expresión de agonía en su rostro, como si estuviera luchando contra una fuerza que no podía ver, pero que claramente lo estaba dominando. Con los ojos entrecerrados, miró a Valeria, pero no la vio. Solo la observaba fijamente, sin reconocerla, como si hubiera dejado de ser la persona que él había sido alguna vez. El miedo se transformó en desesperación cuando la oscuridad pareció tomar forma. De la nada, algo surgió de las sombras, algo que no podía ser descrito. Era como una presencia, pero al mismo tiempo, era algo tangible, algo que podría alcanzarla si no encontraba una manera de escapar. Y en ese momento, Valeria entendió lo peor de todo: no había escape. No había solución. No podía huir. Pero antes de que el pánico pudiera apoderarse por completo de su ser, una voz, profunda y grave, resonó en su mente. No era una voz que viniera de Andrés, ni del bebé. Era una voz que provenía de algún lugar más allá de la comprensión humana. Tu sacrificio será la clave. Valeria, aterrada y confundida, apretó al bebé contra su pecho. Las palabras que había escuchado solo aumentaban la sensación de que algo terrible se avecinaba. Algo que no podía evitar. Entonces, todo se oscureció. Y Valeria entendió que la batalla por salvar a Andrés y al bebé había comenzado, pero el precio a pagar sería mucho mayor de lo que jamás había imaginado. El silencio era absoluto. Un vacío profundo envolvía la habitación, y Valeria sentía que su corazón latía cada vez más fuerte, como si fuera a romperse. Había algo en el aire, algo palpable, que la rodeaba, pero no sabía cómo explicarlo. A su lado, Andrés seguía arrodillado, su rostro distorsionado por el dolor, mientras el bebé, que ya no parecía tan pequeño, comenzaba a manifestar signos de algo que no podía comprender. Sus ojos resplandecían con una luz extraña, y su pequeño cuerpo temblaba como si estuviera bajo un control ajeno. El miedo que había estado apoderándose de Valeria desde que había comenzado esta pesadilla se intensificó. Había sido arrastrada a una dimensión que no podía entender, un lugar donde las reglas de la vida y la muerte no se aplicaban de la misma forma. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? ¿Por qué ella? ¿Por qué Andrés? ¿Por qué ese bebé tan extraño? Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. En lugar de ser una víctima, comenzó a sentir que tenía el poder de luchar. No sabía de dónde venía esa sensación, pero su intuición le decía que si no actuaba ahora, todo se perdería. El bebé, que parecía estar en una lucha interna, empezó a calmarse de alguna manera, como si su presencia tuviera un efecto sobre él. El aire a su alrededor se volvió menos pesado, y por un momento, Valeria respiró con más facilidad. Andrés levantó la mirada, y por un instante, sus ojos reflejaron algo de su antigua humanidad. Se acercó a ella, con pasos vacilantes, pero cuando habló, su voz era apenas un susurro, como si estuviera luchando por encontrar sus propias palabras. Valeria, dijo con dificultad, no sé qué está pasando, pero siento que no puedo escapar. Hay algo dentro de mí, algo que no puedo controlar. Valeria lo miró, y por un instante, recordó todo lo que habían vivido juntos, el amor, las risas, los sueños compartidos. Pero esa persona ya no estaba frente a ella.
La lucha que Andrés libraba dentro de sí era mucho más grande que lo que ella podría haber imaginado. Sin embargo, su corazón seguía siendo el mismo, y eso era lo único que Valeria necesitaba para no rendirse. «Te prometo que no te voy a dejar», respondió Valeria, su voz firme, aunque el miedo seguía presente en su pecho. «No sé lo que está pasando, pero juntos vamos a salir de aquí». El bebé, que ya había dejado de temblar, volvió a mirar a Valeria. Sus ojos brillaban con una intensidad que la desconcertaba, pero algo en su interior le decía que el bebé tenía el poder de revertir esta oscuridad. Decidió que debía confiar en él. Tomó al bebé entre sus brazos y lo levantó, mientras un destello de luz emergió de sus ojos, iluminando la habitación de una manera indescriptible. La luz que emanaba del niño era tan brillante que parecía contrarrestar la oscuridad que los rodeaba. De repente, el aire comenzó a cambiar. Una fuerza invisible comenzó a empujar hacia atrás la oscuridad, como si estuviera siendo arrastrada por una corriente que no podían ver, pero sí sentir. Los murmullos que antes se escuchaban en la distancia se desvanecieron, y un sentimiento de paz comenzó a invadir el espacio. Andrés comenzó a respirar más tranquilamente, como si finalmente estuviera liberado de algo que lo había estado atormentando durante demasiado tiempo. La figura oscura que había estado presente en la habitación comenzó a desvanecerse, como si no tuviera fuerza frente a la luz del bebé. Valeria observó asombrada cómo la figura que había estado controlando todo comenzaba a desintegrarse, como si fuera parte de una pesadilla que finalmente llegaba a su fin. El bebé, con su mirada intensa, parecía ser el catalizador de esa liberación, como si estuviera reclamando su lugar en el mundo, en el equilibrio natural de las cosas. Andrés, quien había estado tan perdido en su dolor y confusión, finalmente pareció recuperar la lucidez. Miró a Valeria, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron con gratitud. «Lo logramos», susurró. Valeria asintió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Pero entonces, el bebé, que hasta ese momento había sido una fuente de luz, comenzó a emitir un sonido bajo, una vibración extraña que resonó en todo su ser. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Sabía que algo más estaba sucediendo, algo que no podía evitar, pero que debía enfrentar con valentía. De repente, el bebé abrió la boca y emitió una palabra que resonó en el aire con una fuerza indescriptible. «Venganza». La palabra flotó en el aire como un eco, un susurro que parecía penetrar en lo más profundo de sus pensamientos. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir eso? ¿Era una amenaza o una advertencia? La sensación de que había algo más por venir, algo mucho más grande y peligroso, la llenó de un miedo profundo. Andrés, mirando a Valeria, pareció comprender lo que el bebé había dicho, aunque las palabras no tuvieron el mismo impacto sobre él que sobre ella. «No importa lo que venga», dijo Andrés con voz firme, «juntos lo enfrentaremos». Valeria lo miró y vio en sus ojos una determinación que no había visto antes. El bebé, ahora calmado, miraba hacia el horizonte, como si supiera lo que el futuro les deparaba. No había respuestas claras, solo la certeza de que lo que acababan de vivir era solo el principio de algo mucho más grande. Algo que no podían comprender en ese momento, pero que, de alguna manera, sabían que tendrían que enfrentar. La oscuridad finalmente desapareció, dejando solo un silencio profundo. La habitación, ahora iluminada por una suave luz, parecía haberse liberado de la sombra que la había invadido. Sin embargo, Valeria sabía que la verdadera batalla no había terminado. Había algo más que debía hacer, algo que todavía no entendía, pero que su corazón le decía que debía enfrentar. Y así, con el bebé en sus brazos y Andrés a su lado, Valeria se preparó para lo que vendría. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que lo que habían enfrentado no era algo común. Era una prueba que pondría a prueba su amor, su fortaleza y su voluntad de sobrevivir. La verdad aún no estaba completamente revelada, pero algo en su interior le decía que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo el comienzo. Y con cada paso que daba, Valeria sabía que el destino les tenía preparado algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí, comenta, faja, da like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para no perder nada, te esperamos.